Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hubert Albers y esto es IT Insight. El día de hoy hablaremos de Ajax. Antes de empezar, una pequeña introducción para aquellos que no nos conozcan. Cada capítulo de IT Insight viene acompañado de una presentación en formato PDF. Lo que acaban de oír es una señal sonora que indica que tienen que pasar a la siguiente página. Las presentaciones se pueden bajar de mi site en www.hubert-albers.com. Eso se escribe HUIBERT-ALBERS.com. Además, en ese site van a poder encontrar eventualmente material adicional que acompaña cada uno de estos capítulos, por ejemplo, un white paper u otro tipo de documentos. Si tienen algún comentario acerca del podcast o preguntas, pueden contactarme de manera directa a través de mi correo personal en hubert-albers@mac.com. Ya con esto vamos a seguir con la presentación del día de hoy. Hoy vamos a hablar de Ajax y a pesar de que nos encontramos en pleno mundial de fútbol, realmente no vamos a hablar del equipo de fútbol del Ajax de Ámsterdam, que es uno de los equipos más conocidos del mundo, por lo menos de Holanda, ¿no? Ajax en realidad son las siglas de Asynchronous JavaScript and XML. Este término fue inventado por una empresa relativamente pequeña pero influyente que se llama Adaptive Path y designa al conjunto de tecnologías que sustenta las aplicaciones que Tim O'Reilly llamó Web 2.0. En realidad a lo que nos referimos con esto son aquellas aplicaciones web que utilizan tecnologías avanzadas para parecerse más a las aplicaciones de tipo cliente-servidor y que ofrecen interfaces de usuario más ricas y complejas. En realidad Ajax no es algo nuevo, a pesar de que el término se creó en el año 2005. Microsoft fue realmente la primera en crear una aplicación Ajax mucho antes de que existiera ese término, y esa aplicación fue el Outlook Web Access, la aplicación de web que permitía a los usuarios de Outlook accesar a su correo a través de una página web en lugar de tener que utilizar el Outlook Express o algún otro cliente de correo electrónico, ¿no? Y eso se hacía utilizando extensiones propietarias de HTML que estaban incluidas en Internet Explorer. ¿Cuáles son las ventajas de Ajax respecto a los métodos tradicionales? Bueno, antes de que se hiciera Ajax, cada vez que una aplicación web interactuaba con el servidor, la página completa tenía que ser cargada de nuevo. Y eso ocurría porque inicialmente cuando se diseñó el Internet, se pensó como una manera para presentar documentos, documentos que estaban ligados a través de hipervínculos. A medida de que fue avanzado Internet, hablamos de aplicaciones web. Esas aplicaciones web ya no eran realmente documentos estáticos, sino documentos que se generaban al vuelo. Y esos avances hicieron que cada vez fuera menos práctico tener que trabajar con el modelo de documentos. Con la tecnología Ajax ya no es necesario volver a cargar totalmente la página. Lo que se puede hacer es utilizar una rutina JavaScript que se conecta al servidor a través de un objeto XML HTTP request del que hablaremos a fondo más adelante, y el resultado se muestra utilizando HTML dinámico que permite actualizar quizá no la página completa, sino solo partes de la página. Y de esta manera se consiguen desarrollar aplicaciones web que se parecen muchísimo más a las aplicaciones de tipo cliente-servidor tradicionales. ¿Quién está utilizando hoy en día Ajax? Bueno, sin duda Ajax ha ganado muchísima popularidad
desde que Google empezó a utilizarlo en muchas de sus aplicaciones web. Yo creo que la aplicación que más sorprendió a la gente y que demostró el poder que podía llegar a tener este Ajax fue Google Maps, ¿no? Pero a partir de ahí empezaron a salir otras aplicaciones como Google Mail, Google Suggest, Google Calendar y hasta más recientemente el Google Spreadsheets, ¿no? Sin embargo, Google no es el único proponente e impulsor de Ajax. Muchísimas empresas están adaptando Ajax cada día, ¿no? Sin embargo, hay algunas páginas que pueden resultar interesantes para que las visiten y descubran realmente el poder que ofrece Ajax a una aplicación web. Se me ocurre, por ejemplo, Flickr, ¿no? La empresa que permite publicar imágenes al vuelo. El URL es http www.flickr.com o protopage.com, que es una empresa que permite crear de manera bueno, a través de una página web, crear su propia página personal en Internet. Tal y como comentábamos antes, Ajax nació con unos cambios que Microsoft decidió ingresar de manera unilateral a su browser. Sin embargo, los demás browsers poco a poco fueron siguiendo con la misma tendencia y agregaron funcionalidad equivalente a sus propios productos. Eso significa que para que un browser pueda funcionar de manera correcta con aplicaciones Ajax, lo que necesita es que tener implementadas las últimas versiones de los estándares más recientes de la W3C, como puede ser los Cascading Style Sheet nivel 2 y 3. También tiene que tener versiones recientes de JavaScript que reconozcan el objeto XML HTTP request o su equivalente. ¿Cuáles son esos browsers? Bueno, en el mundo Apple, a partir de la versión 1.2 de Safari, todos esos estándares están soportados. En Linux, Conqueror, que está basado en el mismo motor que HTML, que Safari, también puede trabajar con aplicaciones Ajax. Obviamente Internet Explorer a partir de la versión 4 soporta el objeto XML HTTP request. Sin embargo, es un poquito complicado utilizar ese browser para aplicaciones muy modernas por su deficiente soporte de Cascading Style Sheet 2 y 3. Entonces, en general, se recomienda ya Internet Explorer 6 o posterior. Y en realidad el primer browser de Microsoft que realmente soporta bien los Cascading Style Sheets es la versión 7 que actualmente está en beta y que ya vendrá pues totalmente terminada en el próximo release del sistema operativo Windows, o sea, la versión de Vista. Firefox, que tiene cerca de 10% de cuota de mercado, también ya tiene un soporte excelente tanto para Cascading Style Sheets como para el objeto XML HTTP Request, ¿no? Entonces, muchas de las aplicaciones más modernas donde mejor funcionan es con este browser. Firefox desde la versión 1.0 soporta todos esos estándares, pero obviamente versiones más recientes como la 1.5 son las recomendables. El mismo motor que usa Firefox lo utilizan también otros browsers como Mozilla, Netscape 7.0 en adelante, Camino, que es un browser para Mac, ¿no? Y que está basado también en el mismo motor de la Fundación Mozilla. Y finalmente, Opera 7.6 y posterior también tienen soporte para estándares. De hecho, Opera es un browser que siempre ha tenido un excelente soporte para todos los estándares y la versión 9, que es la actual, no es ninguna excepción a la regla. A pesar de las grandes ventajas que tienen las aplicaciones Ajax sobre las aplicaciones web tradicionales, la realidad es que los usuarios cuando trabajan con aplicaciones Ajax se enfrentan a algunos problemas. ¿Cuáles son estos? Bueno, el primero es que el botón de back puede no funcionar de la manera esperada por los usuarios y eso y el mismo comentario aplica a la hora de crear bookmarks. ¿Eso a qué se debe? Bueno, los usuarios cuando pulsan el botón back esperan regresar a la página anterior. El problema es que en las aplicaciones Ajax
como lo que se modifica no es toda la página, sino segmentos de páginas y no se vuelve a cargar todo de nuevo, cuando yo le doy back, lo que va a pasar es que regreso realmente a la página anterior, que es el comportamiento normal. Sin embargo, algunos usuarios lo que pretenden al dar back es regresar a la acción anterior. Entonces aquí puede haber algunas sorpresas que pueden crear confusión en los usuarios, ¿no? Eh, También el otro problema que es habitual con las aplicaciones que generan páginas dinámicas es que los motores de búsqueda no pueden indexar fácilmente páginas basadas en Ajax. Esto no es un problema mayor, la mayoría de los usuarios entiende la situación y realmente las páginas Ajax no están pensadas para distribuir contenido, sino más bien son aplicaciones. Entonces, no es un problema tan importante desde mi punto de vista. Por otro lado, el código JavaScript debe poder manejar problemas de comunicación con el servidor de manera transparente para el usuario. Y esto requiere de mucho código porque las aplicaciones JavaScript nunca fueron pensadas para manejar tareas complejas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que realmente tenemos que tener en cuenta que muchas veces hay aplicaciones Ajax que dan por hecho de que todo funciona bien. Cuando algo funciona mal, no tienen un código para recuperarse de ese error y, y eso pues obviamente puede dejar partes de la página sin actualizarse y cosas así, ¿no? Entonces, si queremos evitar eso, el código JavaScript empieza a crecer y crecer y eso crea problemas para las páginas que se hacen muy grandes y que se tarda mucho en cargar. Finalmente, una de las cosas importantes es que desde hace años se intenta separar el código de presentación de la lógica de negocios y esto se ha hecho aplicando el paradigma MVC, que es Model View Controller. El problema es que con Ajax esto es cada vez más complicado, incluso imposible, porque ahora se mezcla el código JavaScript con la presentación y eso lo hace otra vez muy difícil de modificar la apariencia de la página sin afectar al diseño, ¿no? Entonces, esto de alguna manera es un retroceso que muchos están dispuestos a correr con ese problema, pero realmente es un paso hacia atrás. Veamos ahora cómo se crea un objeto de tipo XML HTTP request en una función JavaScript y cómo se puede utilizar para invocar un URL en el servidor. Lo primero que observamos es que necesitamos determinar si el programa se está ejecutando en Internet Explorer o en otro browser, porque como ya lo comentábamos antes, la manera de crear o el objeto XML HTTP request es ligeramente distinta. Entonces, la manera más sencilla de determinar si estamos corriendo en Internet Explorer es ver si existe el objeto XML HTTP request. Y eso lo hacemos con un simple test utilizando la función if y verificamos que window.xml HTTP request existe. Esta prueba nos va a regresar true en cualquier browser que no sea Internet Explorer y false en Internet Explorer, sea cual sea su versión, ¿no? Entonces, la creación del objeto XML HTTP request en JavaScript en cualquier browser que no sea Internet Explorer es muy sencilla. Es RIC es igual a new XML HTTP request, tal cual, ¿no? En Internet Explorer es un poquito más complejo porque hay que utilizar eh, un objeto ActiveX y eso se hace haciendo new ActiveX object y pasándole como parámetro Microsoft.xml HTTP. A partir de ahí, realmente el objeto request se utiliza casi de la misma manera, ¿no? Lo primero que hay que hacer es indicarle la función que va a ser invocada cada vez que haya un cambio en el estatus del request, ¿no? Y esto es importante porque cuando yo le mando, cuando yo mando invocar la función, esto se hace de manera asíncrona, es decir, cuando yo hago request.send,
eso automáticamente se ejecuta y va a la siguiente línea, a pesar de que para entonces todavía la aplicación en JavaScript no ha terminado de comunicarse con el servidor. Por eso decimos que es una función asíncrona. Y eso es parte del nombre de Ajax, ¿no? Si recuerdan, Ajax significa Asynchronous JavaScript and XML, ¿no? Entonces, ¿cómo mando invocar el objeto en el servidor? Bueno, pues hago un rec.open, le paso el método por el cual va a ser invocado ese componente, que en el caso de Java lo más probable es que sea un servlet, y le paso por lo tanto, en este caso de ejemplo, get, pero podría ser también post, y le paso el URL donde se encuentra la ruta de donde se encuentra el objeto que voy a mandar invocar. Ahora analicemos la función processRequestChange porque es la que va a ser invocada cada vez que pase algo con la conexión que acabamos de establecer. Esta conexión va a ir cambiando de estado y realmente el estado que nos interesa es el 4, que es cuando se ha completado la invocación del objeto en el servidor. Entonces, lo primero que hacemos es if rec.readyState es igual a 4, ¿no? Y en ese caso puede haberse dado distintos tipos de resultados. El código de una página que ha sido cargada correctamente es 200, ¿no? Entonces diríamos if rec.status es igual a 200, entonces yo ya recibo la respuesta y la proceso. Hay otros tipos de status, el más conocido es el 404, cuando no se ha encontrado la página que se pretende ejecutar, la cual puede ser un documento estático, pero también podría ser, por ejemplo, un servlet, ¿no? Entonces, realmente esta función de process request change es importante porque se va a mandar invocar en varias ocasiones. Tenemos que poner toda una lógica para determinar por qué nos está mandando invocar, en qué estatus está y cuál es la respuesta que nos ha dado. En caso de que haya habido problemas de comunicación, tenemos que tener un código que sea suficientemente flexible como para quizás volver a intentarlo o mandar al usuario un mensaje que sea suficientemente claro para que le explique lo que ha fallado y qué es lo que tiene que poder hacer para recuperarse del problema. Ajax es una tecnología que se preocupa principalmente de ver cómo se debe comunicar el cliente con el servidor. Por eso hasta ahora no hemos hablado nada de cómo se debe programar la función que corre en el servidor. En realidad a las aplicaciones Ajax no les impacta de ninguna manera el lenguaje de programación utilizado del lado del servidor. Lo único que se requiere es que la respuesta venga con un content type que sea de tipo text XML si la respuesta es un documento XML o de tipo text diagonal plain en caso de que la respuesta sea más bien un string de caracteres, ¿no? Esto significa que en el servidor se pueden codificar las funciones con cualquiera de las siguientes tecnologías. Pueden ser CGIs escritos en C, C++, servlets programados en Java, scripts en Perl, Active Server Pages de Microsoft, etcétera, etcétera. Sin embargo, la verdad es que yo soy un firme proponente de Java como un excelente lenguaje de programación para poder correr del lado del servidor porque está pensado desde el inicio para poder correr en clústeres de servidores de manera transparente y así ofrecer alta disponibilidad para las aplicaciones, lo cual es muy importante para este tipo de programas. Así que la verdad yo les recomendaría que si van a trabajar con aplicaciones de tipo Ajax, consideren a Java como su primera opción para implementar la funcionalidad del lado del servidor. Bueno, pues ya hemos hablado de cómo funciona el objeto XML HTTP request. Sin embargo, tienen que tener en cuenta que esto es una parte muy pequeña de lo que representa Ajax, una parte importante, la parte central. Sin embargo, nadie puede realmente desarrollar aplicaciones Ajax simplemente con este conocimiento. Es necesario conocer a fondo
las tecnologías de Cascading Style Sheets, ¿no? Conocer también a fondo JavaScript y sobre todo entender las diferencias que existen entre los tres principales browsers del mercado. Realmente Safari tiene 4% de cuota de mercado, es el browser utilizado por la mayoría de los usuarios que trabajan con Macintosh. Mozilla tiene cerca de un 10% de cuota de mercado. Crear una aplicación que solo funcione en Internet Explorer hoy en día, pues realmente es un grave error, ¿no? No podemos dejar fuera al 14% de nuestros clientes y decirles que cambien de browser, porque lo más probable es que lo que van a hacer es cambiar de tienda o cambiar de servicio. Por lo menos es lo que yo hago y lo que la mayoría de los conocidos que yo tengo que utilizan, ya sea Mozilla, Firefox o Safari, hacen en la gran mayoría de los casos, ¿no? Entonces, no hay que minimizar esa problemática, ¿no? Es bastante complicado crear sitios web que se vean de manera idéntica en estos tres browsers y por lo tanto crear una aplicación Ajax hoy en día es algo todavía relativamente complejo. Puede que esto mejore en el futuro cuando ya nadie utilice Internet Explorer 6 y anterior, ¿no? Porque por lo que estamos viendo la versión beta de Internet Explorer 7 parece que tiene un soporte bastante bueno de los estándares, por lo menos comparable a lo que tienen los demás browsers, ¿no? Entonces, probablemente en 3, 4, incluso 5 años, cuando ya nadie se acuerde del Internet Explorer 6, lo más probable es que estos problemas ya no existan y que sea muy fácil crear aplicaciones Ajax. Sin embargo, hoy en día no es así y por lo tanto es recomendable no pensar en hacer todo un sitio web en base de Ajax, sino centrarse exclusivamente en aquellas aplicaciones que se puedan beneficiar de manera importante del uso de estas tecnologías, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, el mismo Google, no todas las páginas de Google utilizan Ajax. Por ejemplo, la página de búsqueda no tiene nada que dependa de CSS o de un JavaScript avanzado, ¿no? Sin embargo, en el caso de Google Spreadsheets o en el caso de Gmail no es así. ¿Por qué? Porque hay una gran ventaja al usar estas tecnologías. De hecho, ninguna de esas dos aplicaciones podría existir sin el uso de Ajax, por lo tanto ahí no es una opción, ¿no? El entender cuándo utilizar Ajax y cuándo no, hoy en día es algo muy importante, ¿no? Para no caer en esfuerzos innecesarios. Bueno amigos, pues esto es todo para el día de hoy. Espero que les haya interesado y que regresen conmigo la semana que viene para hablar otra vez de SOA y de cómo lograr una implementación exitosa. Hasta luego.